¿sí? Entonces, en el juicio final, pues también hemos dicho que el juicio final es algo donde todos vamos a estar. Ajá. Tanto justos como injustos, cristianos, no cristianos, todos van a ir al juicio. De hecho, eso lo vamos a decir. Pero, por ejemplo, entonces, ¿para qué es el juicio, hermanos? ¿Para qué va a ser el juicio? ¿Para definir nuestro estado, nuestro lugar o nuestro destino final? ¿Para eso va a ser el juicio? ¿O para qué será el juicio, hermanos? Yo considero que no va a ser el juicio para nuestro destino final, sino ahí va a ser para premiar lo que hemos hecho, las cosas, Premiar lo que hemos hecho. porque obviamente, ¿qué le vas a ofrecer al Señor si Él te lo va a dar y es para Él? Ujú. A ver, gracias, hermano. Vamos a escuchar al hermano David. Bueno, mi tío David. A ver si Sí. tío. Como habías dicho en clases anteriores, pues nosotros ya fuimos juzgados desde que nosotros morimos, ¿no? O sea, unos que ya están con Dios, otros que están en el Hades, pero ya estamos esperando el juicio final. Como decía el hermano Manuel, es para recibir nuestro premio, ¿no? Como una Ujú. medallita, ¿no? Algo así. Ok. Muy bien, gracias, tío. La hermana Juanita levantó la mano. A ver, hermana Juanita. Sí, mira, bueno, tú habías dicho, bueno, habíamos leído que también se hace para juicio, pero ahora sí que para vivir o para morir. Habla de la muerte segunda también. Entonces, ahí es donde va a haber el juicio, ¿no? Para las que ya fueron, aunque fuimos ya este, salvados por Cristo, pero también tenemos nuestro juicio de los 10 mandamientos, ¿no? De que qué quebrantaste, qué pudiste haber quebrantado y para recibir nuestro galardón, pero también para los que murieron sin Cristo para su muerte segunda, que es el lago de fuego. Gracias, No hermana sé Juanita. qué. Pues, ya, perdón, hermanos. Lo que les decía es que gracias, hermana Juanita. Fíjense que es bien interesante esto, ¿no? ¿Cuándo empieza nuestro juicio? Como bien decía el hermano, mi tío David, cuando morimos, pues no es como que estamos en el purgatorio esperando a ver si vamos a ir al cielo o al infierno cuando resucitamos, ¿no? No. De hecho, desde que morimos, ahí ya se puede ver plasmado dónde va a ser nuestro castigo o nuestra recompensa. Sin embargo, no ha sido totalmente expresado el juicio de Dios cuando estemos en el Hades o en el cielo. El juicio, hermanos, incluso podemos decir que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el juicio o la sentencia empieza desde que estamos aquí en la tierra, ¿eh? Desde que estamos aquí en la tierra, porque Jesús mismo señaló que aquellos que lo rechazan ya han sido juzgados, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde dice eso? Bueno, si alguien que pueda leer Juan 3:18, de hecho, después de Juan 3:16, ahí lo dice, ¿no? Nosotros sabemos que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como que eso no lo sabemos todos de memoria. Pero ¿qué dice después, no? Más los que no han sido juzgados, más los que lo rechazaron, pues bueno, ya han sido condenados, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede leer para que sea más Yo, exacto? A ver, tío David. dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ese nada Gracias, más el tío. 18? Sí, hasta ahí nada más. Y la hermana Male que me pueda leer al 36, 3:36 ahorita, pero ya vimos ahí que dice, ¿no? Ya ha sido condenado, ¿no?
O sea, el rechazo del evangelio, el rechazo del Hijo, es básicamente una sentencia directa a la condenación, incluso antes de morir. Leo el 33. Sí, hermana. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios es sobre él. Gracias, hermana Male. Sí, tío David, ¿ibas a decir algo? Sí, tengo una duda. Por ejemplo, los que practican doctrinas que no son, también son juzgados, por ejemplo, los que creen en los santos, a pesar de que creen en Dios, también van a ser, condenados, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, tío. Ahorita vamos a ir a esa parte. De hecho, Pablo habla acerca de que hay gente que sabe que hay un Dios, ¿no? Pablo dice en Romanos 1 que hay gente que sabe que hay un Dios, pero en lugar de adorarlo a él, dedicaron a adorar a la creación, ¿no? Se inclinaron a idolatrar a la creación, se entregaron a idolatría. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que así, que sabe que existe Dios y que pues lo conoce, lo reconoce, pero no le adora, no le buscó genuinamente, sino que se entregaron a idolatría o a otras cosas, a impureza sexual, ¿no? A codicias, a todo un sinfín de pecados. Entonces, básicamente, tío, desde que estamos viviendo aquí en la tierra, ya estamos condenados algunos. Bueno, algunos ya son condenados, yo no, pero algunos ya están condenados. Y otros, pues bueno, ya están en vida eterna, ¿no? Ajá. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, hay una de las cuestiones que es importante analizar. No se oye muy bien al hermano. ¿Perdón? A ver si se puede acercar tantito más a su celular, No hermano, para se que... oye muy bien, hermano. Ah, ok, perdón. A ver si ya. Ya. Ok. Yo pienso una de las cosas que menciona la Escritura. Todos creen que hay un Dios. Pero cuando hemos aceptado a Jesucristo, el creer es igual a fe. Y hemos tenido la fe y la confianza en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y entonces creemos nosotros, por eso se dice Pablo, para salvación, para vida eterna. Y Juan lo verifica y lo menciona ahorita en el versículo que acaba de leer la hermana Malena, y dice exactamente, el que ha creído en el Hijo y el que le envió, tiene vida eterna. Entonces, todo mundo hoy en la actualidad, si ustedes preguntan, oye, ¿crees en Dios? Ustedes dicen que sí, pero creer para nosotros implica, es igual a fe para mí. Creo yo que fe es igual a fe. Digo, creer es igual a fe, y la fe ha venido por el oír, y esto tampoco es don de nosotros, sino es don de Dios. Sí, sí, hermano, exacto, ¿no? La diferencia aquí es fe en Jesucristo, fe en el Hijo. Porque hay gente que tiene fe, pero en otras cosas menos en el Hijo. Y hay gente que incluso hasta puede tener fe en el Hijo, pero no vive conforme a su fe. Entonces, aquí la idea, hermanos, es que, para no olvidarnos, retomar el tema, que el juicio no es necesariamente de nuestro destino final, no es en el juicio final, ¿no? Ni tampoco en el infierno, en el Hades o en el cielo, sino desde nuestra vida aquí y ahora. ¿Levantaste la mano, Ma? Sí, pero era precisamente con lo que respecto que decía tu tío David de las otras religiones o que tenían imágenes. La misma palabra nos los dice en Éxodo, cuando nos dice en los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad, ¿no? Desde ahí nos está, desde el Éxodo, diciendo Sí, que no debemos de tener imágenes ni dioses ajenos. claro.
Y sí, y bueno, también nosotros como cristianos diríamos que también este mandamiento no solo aplica a ellos, sino a nosotros, porque tú no necesariamente tienes que idolatrar una imagen de piedra o de yeso para tener un ídolo, ¿no? Puedes también tener ídolos en el corazón, ¿no? ¿Sí, hermana Juanita? Sí, era también algo que iba a comentarles, o sea, porque mucha gente ha oído de Jesucristo. Por eso dice su palabra que todos van a conocer, o sea, nadie va a decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, porque su palabra misma la dice. El meollo del asunto es que acepten, o sea, que reconozcan que Él es, porque si su propio pueblo no reconocía que era Él, que estaba aquí presente con ellos, muchos que no lo ven, pues menos van a creer, pero Ujú. porque ya escrito está. Ahora, como lo decía la hermana, ¿no? O sea, mucha gente pues cree que existen, cree que eso, pero lo que no hace lo correcto es porque no sigue lo que Dios quiere, que son los mandamientos, ¿no? Que es lo que no debemos de quebrantar. Entonces, por eso, bueno, yo me acuerdo que lo hablamos, que cuando estemos ahí vamos a recibir un galardón, pero también vamos a ver qué es lo que realmente estemos escritos en el libro de la vida, ¿no? Claro, ahí lo que nos hace estar escritos en el libro, pues es nuestra fe en Jesucristo. Y como bien dice, hermano, no solo aceptar, sino también vivir, ¿no? Porque aceptar también es vivir conforme a los valores del reino de Dios. ¿Sí? A ver, tío, te escuchamos ahora sí. Sí, o sea, no únicamente yo pienso que tener imágenes, ¿verdad? Hay gente que tiene otro tipo de ídolos, ¿no? Que adoran mucho el dinero, la vanidad, o sea, Exacto. todo eso, pues son cosas que te desvían del camino de Dios. El dinero es muy, a veces, es necesario. Estábamos platicando la otra vez, el dinero es necesario, pero no satisface todo lo que tú anhelas. Ujú. Sí, exacto. O sea, sí, con el dinero compras cosas, haces compras y es bueno en cierta forma porque también compras cosas para tus hijos y demás, pero el dinero lo da Dios, ¿no? Y cosas así también en todo el sentido podemos decir que siempre hay que tener primero nuestra confianza en Dios, ¿no? Es decir, nuestra fe en Dios es decir que Él está sobre toda situación, sobre toda circunstancia, y Él es el que ahora es el dueño de nuestra vida. Los que en verdad han recibido al Hijo piensan así, hermanos. Ujú. Entonces, ya vimos aquí esto, ¿no? Para continuar, vimos aquí esto, que cuando nos referimos al juicio, estamos diciendo que ese juicio es desde la sentencia empieza desde aquí. ¿Quién rechaza al hijo y quién lo recibe? Sí, Elvia, levantaste tu mano y con Elvia vamos a pasar a la siguiente para no quedarnos en esto. ¿Sí, Elvia? Y bienvenida, Sí, hermana perdón, Elena. hermanos. Es que me queda una duda. Justo están hablando de que, pues, lo que nos hace salvos es la fe en Cristo, ¿no? Habrá personas de otras denominaciones del cristianismo, incluidos los católicos, que sean salvos, ¿no? Si vamos sobre esta línea, que dicen, o sea, no solo adorar imágenes es tener un ídolo, sino otros ídolos en nuestros corazones que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Podemos afirmar que de otras denominaciones del cristianismo también serán salvos, o sea, no solo los, ok. Claro, sí, exacto, muy bien, Elvia. Fíjate que eso es muy importante cuando hablamos también del juicio, ¿no? Porque a veces pensamos, pues los presbiterianos son los que se van a salvar, ¿no? Ellos no van, ellos van a estar, no, pues, o los católicos y demás, no, lo que salva es Jesús, ajá, no a qué denominación pertenezcas, ¿sí? Independientemente de eso, lo que te salva es Cristo. Ujú. Y sí, seguramente allá en el cielo vamos a estar personas que pues tal vez fueran. Yo conozco a católicos que en verdad creen en Jesucristo, ¿no? Que no tienen esta misma idea romana, pero dicen, yo soy católico. Hay católicos que también no se han salido de la iglesia católica porque para ellos sienten que es algo muy feo, ¿no?
pero saben que la Iglesia Católica está mal, que esto de la infalibilidad del Papa está mal, ¿no? Todo eso saben, pero se deciden quedarse dentro de, y así otras personas seguramente también, ¿no? Pero al final lo que va a salvar es Jesús, nuestra fe en Cristo, hermanos, ¿no? Independientemente del contexto donde nazcas, independientemente de la iglesia donde nazcas, y para que no tengamos una perspectiva también sectaria, ¿no? De decir, solamente los presbiterianos es la iglesia verdadera, ¿no? O la iglesia que se va a salvar, los pentecostales, los bautistas, no, 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 los que creen en Jesucristo y viven conforme a los valores de su palabra, pues esos son los que van a salvarse, ¿no? Así es. Entonces, bueno, gracias, Elvia, para hacer esa acotación. Ya se salió la hermana Elena, yo le había dicho, ay, qué bueno que vino. A ver si ahorita se vuelve a conectar, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a decir eso. Si el juicio. Bienvenida, hermana Elena, ya no le dije. Qué bueno que está aquí con nosotros, hermana. Bueno, entonces les decía, si el juicio no es para saber dónde vamos a ir, si al cielo o al infierno, o al lago de fuego, o a la nueva creación, si el juicio no es para eso, ¿para qué es el juicio entonces? ¿No? El juicio no es como lo entendemos hoy en día, ¿no? Tú vas a un juicio, por ejemplo, eh, te hicieron una tranza ahí con el trabajo, un familiar, no sé, vas a un juicio y van a investigar, ¿no? Para ver si está a tu favor o no. Así nosotros lo entendemos. Pero la Biblia, cuando habla del juicio final, no quiere dar esa idea, hermanos. ¿Mm? En el juicio ya vamos a llegar juzgados en cuanto a nuestra sentencia. Vida eterna o castigo eterno. Y eso ya se va a saber. ¿Sí? Pero ¿cuál es el propósito del juicio? Según la palabra de Dios, hay tres propósitos. Uno, para desplegar la soberanía de Dios en la tierra. Muchos podemos ver hoy en la tierra como, pues todavía hay mucha injusticia en nuestra tierra, ¿no? Hay cosas injustas que pasan en la gente que va a la cárcel cuando no lo merece. También a lo mejor hay gente que hace pecados, incluso cosas terribles, y no es juzgada con nuestras autoridades civiles, ¿no? No recibe su castigo, su sentencia, pero en el juicio final ahí sí va a haber una justicia completa de todo lo que hemos hecho. Entonces, para eso sirve el juicio, hermanos. El propósito del juicio es para desplegar la soberanía de Dios, que se muestre cómo Dios va a expresar su justicia completa en la tierra. Dos, para mostrar el grado de recompensa o castigo que vamos a vivir en la vida eterna o en el castigo eterno. Ya dijimos que llegamos al juicio juzgados, ¿sí? Sabiendo si vamos a ir si vamos a estar en el lago de fuego o en la nueva creación. Ya eso ya se va a saber. Sin embargo, en el juicio lo que se nos va a mostrar es que, por ejemplo, si yo como cristiano viví entregado completamente al servicio de Dios, buscándole, ¿sí? No va a ser igual mi recompensa que al cristiano que tal vez no sufrió de la misma forma que el que se entregó completamente, ¿no? Por la causa de Cristo. Los mártires que murieron, los que murieron por la causa de Cristo no van a tener la misma recompensa con aquellos que, pues, vivieron, más cómodamente, ¿no? Entonces, eso sí se expresa en la Biblia, lo vamos a ver en la siguiente lección más constantemente, pero también al mismo tiempo, en el lago de fuego, hermanos, va a haber personas que van a sufrir más que otras. No va a ser el mismo sufrimiento para a lo mejor el no creyente que buscó ser una persona y que no mató, que no hizo nada de esas cosas tan terribles, como aquel que sí mató e hizo más cosas horribles, ¿no?
Entonces, va a haber grados de recompensa y castigo. Ahorita lo vamos a ver con más detalle en la Biblia, como lo dice. Y también, tercer cosa, para asignar el lugar de castigo. O sea, ya está nuestra sentencia, pero básicamente después del juicio ya vamos a ser movidos hacia nuestro lugar de destino permanente. Entonces, esos tres serían como el propósito del juicio. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Cuándo será el juicio final? Por ¿Ah, sí? favor, ¿pueden poner la diapositiva? Todavía no terminó. Perdón, hermana. Gracias. ¿Cuándo será el juicio final? Ah, ¿sí tú ibas a decir algo, tío? ¿Tío David? ¿No? No, que no tenía ninguna duda. Ah, bueno. Entonces, pregunta, hermanos. Gracias, tío. Siguiente pregunta. ¿Cuándo será el juicio final, hermanos? A ver, tío. Pues cuando Dios venga a tomar posesión de la tierra con todos los que estemos en el cielo, en su segunda venida, porque ya ¿Y será una cuándo? tierra restaurada. Ok, ok. Gracias, tío. Sí, sí, es muy importante esto, hermanos. El juicio final, ahora sí lo voy a cambiar, es inmediatamente después de la segunda venida, como decía ya decía mi tío David, ¿no? Miqueas 13:40 al 43, ahí ustedes pueden ver ese testimonio. O sea, viene Jesús y después de su segunda venida viene el juicio. También eso lo dice Tesalonicenses, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:7. Lo voy a leer. A ver si, para confirmar que no vaya a ser que me haya equivocado. Creo que es segunda de Tesalonicenses, a ver. Dice, sí, segunda de Tesalonicenses, lo voy a cambiar aquí, hermanos, para que puedan ahí tenerlo también ya corregido. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, básicamente, aquí está diciendo el apóstol Pablo en Tesalonicenses que viene Jesucristo y así como viene Jesucristo empieza a impartir justicia. Entonces, decimos, Jesús viene la resurrección, viene Jesús por segunda vez y después de su venida nos lleva al juicio. ¿Ah? ¿Alguien levantó la mano, hermanos? No, El hermano Manuel levantó la mano. ¿Quién sabe por qué no se oyó? Hay una de las cosas que acabas de leer ahorita del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica. En aquel día, esto para mí es importante que sepamos que cuando habla de aquel día, en aquel día, esa habla del juicio de Dios, de la ira de Dios ya reflejada ahí. En todo, hay muchas partes de la Biblia donde menciona en aquel día o en el día de Jehová o el día de Dios, etcétera. Ahí está mencionando el día de juicio. ¿Sí? Uh-huh. Así es, hermano. Sí, como ya lo dijo usted, podemos ver que la Biblia señala el día del juicio como un día, ¿no? En ese día, en ese momento, ¿no? Dice, en estos últimos días, esa es también otra forma, dice últimos días para referirse a la etapa en donde nosotros ya estamos, ¿no? Son los últimos días, porque Jesucristo ya resucitó y ascendió, ¿sí? Pero se diferencia de en aquel día cuando se quiere referir a el final de todo.
Y ese va a ser justamente cuando Jesús venga. Y en el último día, o bueno, en aquel día, también va a ser el juicio, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, como ya decíamos, obviamente esto va a ser después de la resurrección, como también dice Apocalipsis 20:12. ¿Quién puede leer Apocalipsis 20:12, hermanos? ¿Alguien que lo lea, hermanos? Sí, lo leo si quieres. Ah, sí, hermano, porfa. 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ya vieron? Entonces ahí, gracias hermano Manuel, vemos también justamente que una vez que resucitan de acuerdo al pasaje de Apocalipsis, ahí está relatando, empieza también el juicio, ¿no? Dice que vio a los muertos grandes y pequeños, o sea, todos los que murieron fueron resucitados, grandes, pequeños, se está refiriendo a absolutamente todos, y empieza a verse quiénes están en el libro de la vida y bueno, empiezan a juzgarse sus obras, ¿no? Según sus obras empiezan a ser juzgados. Ajá. Entonces, ¿cuándo será el juicio? El día del juicio, después de nuestra resurrección, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? No hay como un tiempo de espera, si se puede decir, entre su segunda venida y el juicio. No hay un tiempo de espera entre nuestra resurrección, o como algunos creen que no hay una espera como entre el rapto y el juicio, ¿no? O sea, no, hay una resurrección e inmediatamente empieza el juicio. Ujú. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? Yo tengo si me podías repetir, hablaste de Miqueas, ¿no? Ajá. No, no lo tienes anotado ahí en tu... Sí, ahí lo tengo, dice Miqueas 13:40 al 43. Nada más que no quiero leer todos, hermanos, porque si no nos vamos a... ¿Miqueas? Ajá. ¿Seguro? Ah, 13, no, 40. perdón, es Mateo, tiene razón. Es que luego en el texto que tengo, luego no está bien apuntado. Entonces, aquí debe ser Mateo, hermanos. Tiene razón, hermano. Mateo 13:40. Sí, porque yo... 13:40 de Mateo. Ujú. No sé si sea este el que... Sí, a ver, ahora sí debe ser, ¿no? Porque dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ajá. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, también habla acerca del fin del siglo, como también viene Jesús, dice, envía el Hijo del Hombre a sus ángeles, nos reúnen, ¿sí? Tanto trigo como cizaña se reúnen y empieza el juicio, ¿no? Y empieza el crujir de dientes ahí. Ujú. Entonces, sí, hermano, qué bueno que me dice, porque sí, no tenía nada que ver Miqueas aquí. ¿Alguna otra duda, hermanos, de esto? ¿Cuándo será? Está muy claro, muchas gracias. Gracias, hermana. Todo bien. Perfecto. Vamos al siguiente, hermanos. Vamos al siguiente. Em, ok. ¿Quién será el juez? ¿Quién será el juez, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, hermana Juanita? Pues Dios, ¿no? Dios. Ajá, ok. ¿Alguien Porque más? dicen que nuestro abogado es Jesús delante de Dios y Él es nuestro juez. Ok, ok. Gracias, hermana. Sí, abogado tenemos para con el cielo, dice también en su palabra, sí. Tío David, a ver, ¿quién es el juez? El El Hijo, Hijo, Jesús. Ok. Jesús. Vamos a dejarlo hasta Bueno, ahí. eso es lo que yo. Exacto, tío. Sí, la Biblia nos habla de que Cristo será el juez.
Miren, gracias, tío. Yo ya encontré más pasajes. Espero que estos sí hablen. De hecho, dentro de esos estaban ahí algunos que ya habíamos dicho. Ahora sí, de Jesús como juez. Ahí ya había Juan 5:27 también habla. Voy a leer nada más el de Juan 5:27, que creo que, no sé si ya lo había leído mi tío, que habla acerca también del juicio. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Eso sí, ¿no? Ese creo que ya está. También dice Hechos 10:42. A ver. Sí, más bien fue un error mío, ¿no? Porque más bien los textos que estábamos hablando o leyendo hace rato hablaban sobre lo que va a juzgar Dios, ¿no? Las obras y demás que va a juzgar Dios, pero aquí ya está hablando de Cristo como el que juzga. Hechos 10:42 dice, hermanos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Pues Jesús, ¿no? Porque nosotros somos testigos de Jesús. También ahora sí, Romanos 14:9. Casi, ya son estos, hermanos, perdón. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y ahora sí, este texto, ahí también está, nada más lo voy a corregir, ese es de Mateo 25:32, pero este ya lo tienen arriba. Segunda de Timoteo 4:1. ¿Mm? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora sí, ¿no? Estos son los textos, hermanos. ¿Sale? Cristo será el juez. Ahí está Mateo 25, del 31 al 32, Juan 5:27, Hechos 10:42, Romanos 14:9 y 2 Timoteo 4:1. Los otros textos que hablan de que el Padre va a ser el que juzga, pues está más hablando acerca de cómo a través de Cristo juzga, ¿no? O sea, el Padre a través de Cristo. El Padre dándole potestad al Hijo para juzgar. ¿Sí? Pero estos sí hablan plenamente de que Cristo es el que estará ahí en el juicio, juzgando, ¿no? ¿Sí, tío David? Y voy a leer algo y dice, y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, por todo, que todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Entonces, como tú dices, pues sí, va a estar Cristo Jesús presente junto con el Padre para que nosotros seamos juzgados. Ujú. Gracias, tío. Muy bien, hermanos. Entonces, una vez entendido, gracias, tío, por esta aportación. Ya vemos que también le da esa facultad, también ahí dice, para juzgar al hijo. Lo que hace el padre, pues también lo va a hacer el hijo, porque hay ahí una interdependencia, ¿no? Ahora, ¿qué será juzgado? Bueno, pues todas nuestras obras, ¿sí? De vivos y muertos. ¿Quién puede leer Segunda de Corintios, ahora sí, Segunda de Corintios 5:10? Yo espero que esté ahora sí bien. Segunda de Corintios 5:10. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Segunda de Corintios 5:10. Y alguien más que también lea Apocalipsis 20:12, que hace ratito lo leímos, pero podemos volverlo a leer. 12. Hermano Manuel. Sí, tengo Apocalipsis 22. Ok. Vamos a... Pero antes me gustaría que leyeran Segunda de Corintios. ¿Quién lo tiene, hermanos? Mi tío David. A ver, va a leer mi tío David Corintios y el hermano Manuel Apocalipsis. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, tío, gracias. Ahí creo que no cabe duda, ¿no? ¿Qué va a ser juzgado? Lo que hicimos con nuestro cuerpo, lo que Cuando hicimos estábamos con vivos. nuestra vida, ¿no?
ya sea bueno o malo. O sea, tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Sí? Gracias. Apocalipsis, hermano Manuel, a ver. Sí, dice así. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libró y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas, por las cosas que estaban escritas en el libro de sus obras. Sí, gracias, hermano. Vemos ahí, ¿no? También tanto vivos y muertos, los justos e injustos están ahí siendo juzgados y pues también sus obras, ¿no? Conforme a sus obras también dice versículo 12, ¿no? Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas según sus obras, ¿no? Entonces eso es muy importante, hermanos, que podamos ver que los que serán juzgados, y lo resumí en esta frase también, ¿no? Las obras no determinan el lugar, hermanos, donde vamos a vivir eternamente, sino es la fe en Cristo. Las obras determinan el grado de castigo y recompensa, cual sea el lugar, hermanos. Hermano Manuel. Yo tengo una duda. Apocalipsis 20, que acabamos de leer, habla de el juicio ante el gran trono blanco. Y otra parte habla del tribunal de Cristo. ¿Me puedes dar la diferencia de uno y otro? Dice, vi un gran trono blanco, ¿no? En el versículo 11, al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando ahí, pues básicamente de Cristo, ¿no? ¿Quién está ahí él? Pues está ahí sentado, pues Jesús, ¿no? Juzgando, porque ya lo vimos hace ratito. Y dice, donde usted está hablando, donde dice que, ¿cuál es la otra, hermano? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Lo menciona aquí en Apocalipsis, ¿no? ¿Verdad? No, lo menciona, no recuerdo exactamente, pero lo menciona Pablo cuando dice, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pues Entonces, sería lo mismo, hermano. Solamente acuérdese que Apocalipsis nada más está hablando de como en una cuestión más ilustrativa, ¿no? Ya ve que él está hablando como un poco más de símbolos. Pablo está, obviamente, desde su contexto más griego romano, Corintios, pues obviamente para dar explicación, él está hablando del tribunal de Cristo, para dar a entender, pues también el juicio que va a haber, ¿no? Apocalipsis, Juan habla más en ese sentido del trono blanco, ¿no? En donde él está sentado para juzgar, ¿no? Entonces, básicamente, el trono se podría decir que es el lugar de honor, porque se supone que Cristo había muerto, ¿no? Había sido humillado, pero él ahora está exaltado, está en el trono blanco, ¿no? Está sobre toda cosa, está juzgando ya soberanamente. Eso quiere decir que está en el trono blanco. Y el tribunal de Cristo, pues básicamente ahí es donde vamos a estar todos juntos, ¿no? Todos los que vamos a ser juzgados, ¿no? Si podemos dar una diferencia, esa sería, hermano, ¿no? El trono blanco es el lugar de honor de Cristo, el lugar donde va a estar él juzgando, y el tribunal de Cristo donde vamos a estar todos compareciendo delante de él, ¿no? Ok, gracias. No, es usted, hermano, qué bueno que nos hace esas observaciones, porque al final, hermanos, pues básicamente acuérdense, ¿no? La idea es que podamos entender simplemente esto. Cuando estamos delante de Dios y cuando se habla del juicio, así como lo hemos visto con otras partes, es en una sola etapa, ¿no? No es que hay diferentes juicios, no es que hay una etapa entre el juicio y pasa mucho tiempo y después el castigo eterno, ¿no? Todo se da en un momento, en una sola etapa, como ya lo vemos aquí en estos pasajes. Ajá. ¿Sí, tío David? Sí, a lo que yo entiendo, Fer, es que en la segunda venida de Cristo, cuando ya venga aquí a la tierra, vamos a ser juzgados por nuestras obras.
Ujú. Entonces, dependiendo de nuestras obras, va a ser nuestra recompensa. O sea, tal, no sé, a lo mejor a mí me toca una con jacuzzi o algo así, ¿no? ¿Puede ser? ¿Así? Sí, pues Sí, puede ser. fíjese, ajá, Pues yo de lo que le entiendo, más o menos, bueno, lo que yo pienso, que sí ok, puede ser así, ¿no? pues no sé, tío, si en el sentido como de jacuzzi o mi casa va a tener 2 pisos o 4, ¿no? Eso no lo dice la palabra de Dios, pero sí a lo mejor en el sentido de gozo y en el sentido de sufrimiento, ahí sí. Los que obraron de una manera, pues rechazando a Cristo y además obrando en mayor grado con más maldad, pues van a tener mayor sufrimiento. Ahora, la Biblia habla de que los que tienen mayor sufrimiento no es necesariamente los que hicieron mayores cosas malas, ¿eh? La Biblia más que nada habla de los que obraron mal, más bien de los que rechazaron a Cristo teniendo el conocimiento de Dios, que Dios les reveló más cosas y ellos le siguieron rechazando, ¿no? En los tiempos de Jesús, ¿quiénes iban a recibir mayor castigo? No los celotes que estuvieron de rebeldes, ¿no? ¿Quiénes van a tener más castigo? Los fariseos, ¿sí? Los maestros, los falsos profetas, los que conocieron a Dios y con su vida le rechazaron más. Esos como que van a tener, y ahorita lo vamos a hablar, pero bueno, ya se fue mi tío, a ver si ahorita regresa, no sé si se le habrá acabado la pila. Ah, es que ya son 10 para las 9, hermanos. Y todavía no. Sí, hermana Juanita. Es que bien lo dice la palabra de Dios, que más te valió no haber conocido que haber conocido, porque ahí es donde va a venir ese juicio. Exacto. Sí, hermana. La palabra es muy clara en ese sentido, en cómo Él nos ha revelado cosas y en medida en que uno le rechazó a esa revelación de Dios, pues también va a ser juzgado más fuertemente, ¿no? Sí, hermano Manuel. Yo tengo una duda. Sí, Yo he leído que realmente el juicio de Dios va a ser yo no lo veo desde un punto de vista que unos más, unos menos van a sufrir. Yo creo que menciona exactamente que serán lanzados al lago de fuego todo aquel que no creyó en Jesucristo, no lo aceptó como su único y suficiente Salvador, no que haya hecho obras malas y por eso tienes castigo mayor. No, sino todo el juicio es único, pienso yo, y de acuerdo a lo que yo he leído, que nada más es un juicio a aquel que no creyó en el Hijo de Dios. hey, hermano, espérame tantito. Ahí está. Es que se me trabó un poco la computadora. Pero con respecto a lo que usted dice, sí, por eso aquí hago esa distinción, hermano. Las obras no determinan el lugar. Eso es lo que quiero decir. La Biblia no nos dice, si tú hiciste más cosas buenas, vas a ir al cielo o vas a estar en la nueva tierra, vas a tener vida eterna. Y si hiciste cosas más malas, vas a estar en el lago de fuego. No dice eso la Biblia. Las obras más bien habla del grado en cuanto al sufrimiento que van a tener los que ya de por sí van a estar en el infierno. Lo que determina que vas a estar en el castigo eterno o en la vida eterna es la fe en Cristo. Y nuestras obras determinan el grado de castigo y recompensa, sea cual sea el lugar. Primera de Corintios 3, 10, 15. Les voy a leer este texto porque es bien interesante lo que aquí dice. Primera de Corintios 10, 15. 3 del 10 al 15. Dice, ni murmuréis como de algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este texto lo vimos ayer. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría como sensatos. Os hablo y juzgad vosotros lo que digo. Ajá. Perdón, creo que este no era el texto. Otra vez me equivoqué. Este, es que había un texto, hermanos, que habla justamente cómo va a haber unos que edificaron en Cristo, pero con materiales más de baja calidad, ¿no? No sé si se acuerdan de ese texto. Ujú. Es que creo que el que leíste no es el que dijiste, Fer. Ah, no, creo que leí capítulo 2, ¿verdad? Segunda, se me hace que sí, ajá. Porque A sí ver. dice, el que dice ahí, sí dice lo que tú estás Ah, comentando. ok. Entonces sí, dice, entonces conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, sí tienes razón, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es bien interesante, ¿no, hermanos? Dice, hay unos que van a edificar sobre el fundamento, pero unos van a edificar con materiales, pues está dando una ilustración, con materiales como madera, heno, hojarasca. Otros van a edificar sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas. Pero cuando sea ese día final, ahí se verá quién edificó, bueno, no, quién edificó con buenos materiales, ¿no? Y ahí se va a ver la recompensa de quien edificó en oro, plata y piedras preciosas. Y dice que va a haber una pérdida. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, aquí está hablando de que va a haber personas que ciertamente en el día del juicio van a perder porque básicamente edificaron mal. Pero dice, van a ser salvos. Si bien el mismo será salvo, pero van a tener una pérdida. ¿No? Entonces, como que ahí sí queda claro que sí hay un rango de recompensa también, ¿no? Conforme a nuestras obras, pero no para ir al cielo o al infierno, sino ya estando en el cielo va a haber un grado de recompensa mayor o menor. Ujú. Y puedes, y Eh, no nos da entendido como qué tipo de recompensa, ¿no? Como decía mi tío, a lo mejor voy a tener una casa espiritual de 2 pisos, 3, no, pues no, eso no lo dice la Biblia, pero sí va a haber mayor gozo bueno, no sé si mayor gozo, pero mayor recompensa, ¿no? En ese sentido. No, la Biblia no hace mucho énfasis en eso, porque lo que quiere hacer es que tú vivas, no pensando en esa recompensa como tu motivación, sino por el evangelio, ¿no? Que busques vivir conforme a los valores de Cristo, no para ganarte cosas, sino como una respuesta ante la gracia primera de Dios, ante la gracia mayor de Dios. ¿Sí, hermana Juanita? Lo que pasa es que tengo una duda, porque habla la palabra de Dios que dice, o sea, yo también sí creo que va a ser conforme a tus obras y conforme a eso, porque también, o sea, muchos de los que creen en Cristo, dice la misma palabra, que se van a enfriar el amor de Cristo en ellos, van a ser, confundidos, o sea, van a ser, ¿por qué? Porque no están firmes. Y la misma palabra lo dice, que si no estamos firmes en la roca que es Cristo, pues va a venir el problema o la situación o el que nos va a confundir y nos va a apartar. Yo tengo una duda, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No, hermana, claro que no. Bueno, y también no quiero que se malinterprete eso. No estamos aquí hablando de que se pierda la salvación, hermanos, porque aquí está diciendo, estos van a construir, ¿no? Conforme a sus obras van a construir sobre el fundamento de Cristo.
Y Ok, algunos van a gracias. construir, sí, no, perdón, hermana, y algunos van a construir, con una, para ilustrar, con materiales de menor calidad, ¿no? Diciendo como que sus obras, pues van a ser deficientes, ¿no? Haga de cuenta, va a haber personas que van a ser cristianas, pero vivieron de una manera muy pasiva por el evangelio, ¿no? Vivieron de una forma como, en un sentido, pues muy desinteresadas. Ajá. Algunos que incluso dieron toda su vida por el evangelio, a comparación de unos que sí van a dar su vida por el evangelio completamente. Y los dos van a ser salvos, pero unos van a tener mayor recompensa y otros menor recompensa, conforme a sus obras. ¿Sí, mamá? Ahí luego vamos con mi tío David. Sí, no, o sea, más que nada, o sea, como lo que tú decías, realmente en esta tierra hemos visto que con nuestras mismas autoridades no ha habido justicia en aquellas cuestiones de que decimos como de narcotraficantes, o aquellas personas que las encierran y los sacan, ¿no? Cuando han hecho cosas de verdad de maldad. Pero en la venida de Cristo, pues Él nos juzgará y conforme a nuestras obras, nuestros hechos, tendremos Sí. nuestro castigo. Que todos tenemos un mismo juicio, todos vamos a tener un juicio, pero es de acuerdo exactamente como a nuestras obras, es como será nuestro castigo eterno, ¿no? Y Ujú. de la misma manera, precisamente en la mañana platicábamos Fer y yo de los reformadores que en medio de pandemias trabajaron en el Evangelio, estuvieron hablando, llevando el Evangelio a la gente, ¿no? Y trabajando tanto esposas como ellos. Sí, sí, digo, la confianza plena que tenían en Cristo, que debemos de tener en Cristo Jesús. El Señor es el que decide si nos enfermamos o no nos enfermamos, debemos tener. Pero en medio de la pandemia y en medio de situaciones, ahí estuvo estos reformadores trabajando para el servicio de Dios, llevando el Evangelio. Y muchas veces nosotros como cristianos también actuamos y decimos, ay, no, yo no salgo porque me vaya a contagiar, ay, yo no esto, entonces también debemos tener esa confianza plena en Cristo. Y si hay que trabajar en su obra, pues hay que trabajar, ¿no? Como decía Fer, no hay que ser también cristianos pasivos, de que pues en casa yo estoy bien y aunque no hubiera pandemia, a veces nada más vamos a la iglesia, escuchamos y regresamos a casa y nos vamos hasta el próximo domingo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que Jesucristo nos dejó esa comisión de estar llevando el Evangelio a todos y cada uno de aquellos que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Sí, gracias, mamá. Como les digo, hermanos, aquí lo que quiero que entiendan, hermanos, el lugar donde vamos a estar en la eternidad no depende de nuestras obras. Eso que quede muy claro, ¿no? Y la gente no es como que de pronto, y este texto no quiere decir que la salvación se pierde, ¿no? Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y lo que Él nos ha dado, que es su fe, no se va a perder, ¿no? Porque dice que Él nos tiene como ovejas en sus manos, ¿no? Cuidándonos, o sea, ahí está Él tomándonos. Sin embargo, pues nosotros, como una responsabilidad personal, hace de esa fe algunos la exponencian más grandemente o lo dan evidentemente más grande en sus vidas y otros son más reservados, como la parábola de los talentos, ¿no? Y algunos, incluso sin darse cuenta, van a desaprovechar lo que Dios les da y pues también sobre eso va a ser juzgado, ¿no? En la palabra de los talentos también dice, conforme a lo que te di, tú vas a ser juzgado, ¿no? Algunos les va a dar más dones y van a hacer de sus dones algo muy poco provechoso. Y algunos con uno o dos dones que hicieron muchas cosas. Todo eso se va a juzgar, hermanos, ¿no? Si yo tuve muchas cosas que usar Los para Dios, talentos, mande, hermana, los talentos, en la parábola de los talentos, exactamente. Entonces, todo eso se va a juzgar, ¿sí? Entonces, pero el destino final de vida eterna o castigo eterno, eso, hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios.
La recompensa y el nivel de sufrimiento, eso sí, se va a juzgar conforme a lo que hemos vivido. No es porque lo diga yo, hermanos, ya vimos que lo dice la Biblia. Y también no sé, hermano, también ahí sí, no es como que también lo diga yo, ¿no? Sino que ahí vemos en la Biblia cómo sí hace esa diferencia de recompensa y castigo y sufrimiento. Sí, tío David, antes te escuchábamos, ¿tenías una duda? Sí, Fer, yo no escuché, lo que pasa es que se me fue aquí la luz y me quedé sin el Ah, internet. Entonces ya no escuché si es cierto que por las obras va a ser nuestra recompensa, porque como decimos anteriormente, ya fuimos juzgados para condenación o para salvación. Nada más sí. que la segunda venida de Jesús va a ser para nuestra recompensa de nuestras obras. Ajá, exactamente. En Ah, ok. en el juicio, y de hecho ahí te pongo ese texto, tío, para que ya lo veas en casa porque ya lo explicamos. En 1 Corintios 3 del 10 al 15, habla acerca de los que edificaron sobre el fundamento de Cristo con mejores materiales y al momento de llegar el día del juicio, es eso que construyeron permaneció, ¿no? O sea, y hay unos que de eso que construyeron se quemó y se perdió, pero ellos seguirán siendo salvos, dice. Una forma para hablar de cómo nuestra vida también trae nuestra forma de vivir como cristianos, trae una medida de recompensa, ajá, o de pérdida. Ujú. Entonces ya no es para condenación o salvación, sino nada más como No, para el juicio no es para condenación o salvación. El juicio es para que se muestre, como dijimos, el reino, la soberanía de Dios, el grado este, y el grado de castigo y recompensa. ¿Vale? Ah, ok. Sí, ese me quedó claro, Fer. Gracias. No, gracias a Dios, tío. Y bueno, ya se salieron algunos hermanos, no sé si, sí, y también como que esto ya se me trabó un poquito. Ajá. Déjenme ver tantito, hermanos, porque se me trabó un poquito ahí la compu con la parte de la presentación. Bueno, entonces, solamente ya por último, hermanos, para terminar, ¿cuál va a ser la norma para el juicio? La palabra de Dios nos habla que la norma para juzgar va a ser su palabra, ¿no? Mateo 11, 20 al 22. No sé si les pueda volver a poner la presentación, hermanos, porque se me trabó. Y no sé si tengo que volver a cerrar la presentación. Pero, por ejemplo, Mateo 11, 20 al 22 nos habla cómo Dios juzga por medio de esto, ¿no? De qué norma va a juzgar. Se los voy a leer. Dice Mateo 11, 22, 20 y 22. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, dice, se hubieran hecho los milagros que habían hecho. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todos los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ajá. Es decir, podemos ver, hermanos, que en ese texto dice que estas ciudades que eran judías van a tener mayor condenación porque ellos les fue revelado el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento y aparte les fue revelado el conocimiento de Dios por Jesucristo. Y porque lo rechazaron, van a ser condenados mayormente. Va a haber mayor condenación, ¿no? Entonces, también de acuerdo al conocimiento en el cual hemos sido expuestos, vamos a ser juzgados. Por eso dice la Biblia que va a haber mayor condenación para los maestros, porque ellos saben más.
Por eso les dice, hay maestros de la ley, hay fariseos, hay de ustedes fariseos, hipócritas, ¿no? Porque pues, saben, dice que tienen el conocimiento, mas no lo practican. Entonces, cuidado con alguno de ustedes, hermanos, que se dedica a estudiar mucho la Biblia, pero no hace lo que dice la Biblia, ¿no? Van a tener, obviamente, menor condenación a aquellos que rechazaron a Dios, pero no les fue revelado tanto como a nosotros. Entonces, ahí se puede ver como esos grados de condenación también, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué más? Por ejemplo, también, ¿cómo sustentamos esta idea, hermanos, de que va a haber algunos? Y bueno, también aquí quisiera hacer esta pregunta porque también, por ejemplo, eso algo que platicábamos con mi papá hace poco. ¿Y qué pasa con aquellos que no les fue revelado el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios como en el Antiguo Testamento a la gente? ¿Qué pasa de aquellos que no conocieron o nunca conocieron a Jesucristo? Nunca nadie les habló. ¿Cómo ellos van a ser juzgados? ¿Alguien tiene una respuesta ante esto, hermanos? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Cuál es la pregunta, Fer? No la escuché muy bien. Que aquellos, tío, que por ejemplo no les dijeron de Jesús, nadie les habló de Jesús, aquellos que también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo personas que Dios no se les reveló, ¿no? En el sentido así como a Moisés, como a David. ¿Cómo van a ser juzgados todos ellos que no les fue dado a conocer la sabiduría de Dios o a Jesús? Fer, en este punto yo creo que ya todos han ido a hablar de Jesús, o sea, porque él mismo lo dijo, de que sus apóstoles iban y que no habría rincón en el mundo que no conociera de la palabra de Dios. Entonces esa no va a ser una excusa, todos vamos a ser juzgados igual. Yo es mi opinión. Ok. Sí, ¿no? La realidad, tío, es que, por ejemplo, muchos dirán, ay, ya todos conocen a Jesús, ¿no? Ya llegó el Evangelio a lugares más inhóspitos en nuestra actualidad, pero por ejemplo, hay muchos lugares, tío, donde todavía no se conoce a Jesús, ¿no? Y, por ejemplo, en la antigüedad, imagínate, hace 100 años, y a lo mejor hubo ahí como un indígena o alguien que está en taparrabos, que nunca conoció, nadie llegó con él. Ajá. Nadie llegó con él y murió sin saber nada del Evangelio. Hace 100 años, hace 200 años. ¿Cómo le va a juzgar Dios? Pero perdona que interrumpa, pero tienes razón, fíjate, hay muchos países en el que no conocen a Dios, por ejemplo, en la India, en lo que es lo que conocen a Buda lo consideran como Dios. En eso tienes razón, porque hay muchos países que no, o sea, conocen de Dios, hablan, pero tienen una diferente imagen de Dios. O sea, ellos lo representan a su Dios, por ejemplo, no sé, el Buda si es de China o no recuerdo de qué país sea. Pero eso a ellos, para ellos, el Buda es su Dios y lo representan así como un hombre gordito y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, tío. Pero no han oído hablar de la palabra de Dios como está en la Biblia. Fíjate, tío, que por ejemplo, bueno, antes, hermana Juanita iba a decir algo, y también mi mamá. Hermana Juanita o mamá. Ajá. No, sí, es lo que te iba a decir, que de la misma palabra de Dios dice que no vendrá el Hijo de Dios hasta que el último rincón del mundo se escuchado la palabra de Dios, pero ya después ahorita que dijiste, bueno, aquellos que ya fallecieron anteriormente y que ya hace muchos años que no llegaron, ahí sí ya me quedé, sí, cierto, con esa duda, ¿cómo serán juzgados? Ok. A ver, hermana Juanita. Es que ahí yo creo que van a ser juzgados, pero ellos ya conocían, por decir todos los profetas, como decías tú, ellos ya sabían que Jesús iba a venir. Ajá, ahora,
no sé si estoy bien, yo te voy a... Porque dicen que cuando Jesús murió en la cruz y bajó, descendió hasta los infiernos, dice así, ¿no? Que a predicar su evangelio. O sea, no se quedó nadie sin saber de él. Entonces, siento que ahí ya ellos ya conocieron, o sea, se les habló de él, que él y que resucitó para gloria. Ya, Pero la misma palabra como lo dice el hermano y la hermana, efectivamente, ya aquí no va a haber pretexto de que nadie conoció. Después de Jesús, de que Jesús vino y esto, aquí no hay pretexto, porque la misma palabra dice que no va a haber nadie que no diga no me hablaron o no sabía, no conocía. De antes, yo quiero creer que cuando Jesús bajó, él les habló. Pero bueno, tengo otra pregunta, pero esa ya es de otra cosa. Pero sí, no sé si sí, estoy bien. nada más ese texto, hermana, que usted menciona, hay que aclararlo un poquito. Jesús nunca bajó al infierno a hablarle a las almas, porque dicen muchos, ¿no? Que habló y bajó a los infiernos y habló a las almas encarceladas, es decir, a los que están como en el purgatorio sufriendo o ahorita en el Hades, y ya después como que ahora sí, aunque murieron sin conocer a Jesús en la vida, ya lo conocieron muertos en el infierno, ¿no? No, eso no habla el texto, hermana, ¿no? El texto quiere hablar más bien como, porque habla acerca de los que estaban en los tiempos de Noé, ¿no? El texto quiere hablar más que nada en cómo, hay varias interpretaciones en eso, ¿no? Pero una de ellas que nosotros como reformados creemos es que más bien cuando habla acerca de que predicó a los espíritus encarcelados, quiere decir que más bien en el Antiguo Testamento, eh, por, mmm, se les predicó, ajá, y Jesús, su mensaje se les predicó, anunciado, ajá, hacia el futuro. Es decir, eh, en el Antiguo Testamento, es que no quiero decir tantas cosas porque si no nos pueden revolver. Pero bueno, lo que sí, porque es otro tema, hermana, lo que sí es que ese texto no quiere hablar acerca de cómo se les habló en el infierno a los espíritus, no. Ahora, para responder a la pregunta, hermanos, lo que podemos decir es que Romanos 1 sí tiene una respuesta para eso, para aquellos que mueren sin haber conocido a Jesús o para aquellos que mueren sin haber conocido la sabiduría de Dios. Pero antes, a ver, Elvia, tú levantaste la mano, ¿no? No bueno, sí la levanté, pero fue sin querer, perdón. Ah, ok. Entonces, ya para terminar, hermanos, solamente quiero que vayan a Romanos 1, versículo 18. Ahí que lo tengan. Romanos 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, está hablando ahí acerca a los romanos, está diciendo, o sea, a sus antepasados, Dios sí se les ha manifestado, ¿eh? Dios se los manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, y es algo como nosotros entendemos, Dios da su conocimiento, y así lo entendemos nosotros en la doctrina, en nuestra doctrina, que Dios se revela en la revelación general y la revelación especial. La revelación general aquí es la que está hablando Romanos 1, 18 y 19. Es decir, Dios se da a conocer por medio de su creación. Y dice aquí Romanos que aunque ellos no conocieron a Jesús, Dios se les ha dado a conocer por medio de la creación. Y si por medio de ese testimonio de la creación ellos hubieran respondido con fidelidad, con honra, con una actitud que buscara obrar bien, ¿sí? Evidentemente,
Ahí habría una salvación por fe, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de él claramente las manifestó visiblemente la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya ven, aquí sí está hablando de que si Dios se manifestó por medio de la creación, nadie tiene excusa. Pero después dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, conocieron a Dios por medio de la creación, pero en lugar de que le glorificaran, se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y dice, y se hicieron más sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, hermanos, hay gente, según lo que dice Pablo, hay gente que no conoció a Cristo, pero si conocieron a Dios por medio de su creación y actuaron en fe, con fidelidad a Él, a ese Dios que conocieron por la creación, pueden salvarse. Ahora, este tipo de personas, hermanos, van a ser muy pocos, porque como dice aquí Romanos, la mayoría, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de adorar al creador de la creación, adora a la creación. Dice, muchos en lugar de adorar al Dios de la creación, adoraron a la creación, adoraron a ídolos con patas, con semejantes a los animales. ¿Sí? Pero sí se pueden salvar si no conocieron a Cristo, pero por medio de la creación le adoraron a Dios. Le conocieron y adoraron a Dios, ¿no? Pero van a ser muy pocos. Ajá. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Aquí con Pablo, cómo lo dice. ¿Y por qué? Porque al final, pues aquí básicamente eso, todos ahí no tienen, como bien decían, nadie tiene excusa de que no conoció a Dios, porque Él se ha manifestado en su revelación general, que es la creación, y en su revelación especial, que es Cristo. Y los que no conocieron su revelación especial, que es Cristo, tal vez adoraron al Creador. Y fíjense, hermanos, ahí va a haber personas pero muy pocas, que a lo mejor adoraron al Creador, y aún así Cristo murió por ellas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, el hecho que a lo mejor hubo una persona ahí, no sé, en lo más inhóspito del mundo, y vio la creación y dijo, yo adoro al que creó esto, ¿no? Y vivo para él y demás, pero no conoció a Cristo y murió, pero en fe respondió ante el Creador. Cristo murió por él, aún sin haber conocido, porque es Cristo el que salva. Esa es como una interpretación, hermanos, que yo creo que es la más como sana, aceptable de este pasaje, para entender justamente a aquellos que no conocieron a Dios y que aún así Dios tiene gracia y misericordia para con ellos. Entonces, espero que haya quedado claro esto, hermanos, para terminar. ¿Sí? Fer, quiere hablar, Monse. Simonse, a ver. Hola hermanos, buenas noches. Perdón que apenas me estaba. Bueno, ya tengo ratito aquí con mamá incorporándome, pero es que andaba. Ok. Bueno, y perdonen, bueno, no, como tal del tema, no estuve en toda, pero por lo que alcancé a escuchar a lo último que dijiste, que no va a haber nadie que no sepa quién fue Jesús, ¿no? Y le digo, mamá, desde un principio, desde antes de Jesús, o bueno, yo lo interpreto así, no sé si estoy bien como tal, a lo mejor ponle que no hubiese una persona de que al llegar a alguien y le dijera, mira, existe un Dios, no, pero desde que nacemos está ese sentir de que sabemos de que hay un ser superior que tiene el control de todo. O sea, bueno, yo lo digo así porque, por ejemplo, cuando era niña, nomás sí había momentos en que me llevaba a la iglesia cristiana
pero por parte de mis abuelitos iba a la católica, entonces mi mente está así como que, ¿qué está pasando, no? Pero yo dentro Ujú. de mí tenía esa necesidad de conocer quién era Dios. Nadie me la explicaba bien, por así decirlo, o sea, me llevaban, pero nadie me decía quién es Dios, ¿no? Y en mi corazón había esa necesidad de saber quién. A lo mejor me orillé más por la iglesia católica cuando era niña por parte de mis abuelitos, porque pues convivía más con ellos. Pero ya conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor nadie me las decía, pero yo sabía que unas estaban bien, otras estaban mal, o sea, ya Dios estaba trabajando ahí en mí y poco a poco, como me fui acercando más, esa curiosidad me siguió llevando a conocerlo más hasta que pues Dios utilizó a ciertos hermanos para que yo llegara, por ejemplo, aquí a Manuel y le conociera realmente. Entonces, yo siento que es eso, o sea, no hay nadie que diga, es que yo no sé quién es Dios o yo no sé quién es Jesús, porque dentro de nuestro corazón tenemos ese, como se puede decir, configuración de que hay un ser supremo y ese es Dios, o sea, que a lo mejor no nos expliquen quién es, ahí sí, bueno, pero dentro de nosotros sí está ese, ya está eso, o sea, Dios ya puso eso en nosotros. Ujú. Y sí, tienes razón, Monse. Podemos decir que también, no es porque eso que dices, lo vemos en la Biblia también, ¿no? Dice Eclesiastés que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Hablando justamente de que el hombre conscientemente llega a veces a una inquietud de querer conocer a Dios, ¿no? Buscar a Dios. El problema es que con nuestra pecaminosidad le buscamos mal. Y al momento de buscar a Dios, pues llegamos a idolatrar, ¿no? A la creación, como hace rato lo decimos. O en lugar de buscar a Dios en la creación, pues adoramos de buscar a Dios por medio de la creación, adoramos a la creación, ¿no? Y hay un buen de religiones que adoran a la creación, ¿no? Entonces, eh, justamente es eso, ¿no? Nadie va a tener excusa porque se nos ha dado la revelación de general en la creación. Pero bueno, hermanos, para terminar, solamente decirles esto, hermanos. Esto nos debe de dar más que nada para decir, bueno, yo ya no voy a ser juzgado, ¿no? Bueno, pues las personas Dios las va a salvar, ¿no? Más bien nosotros, ¿no? Si el juicio es así, ¿qué estamos haciendo para que la gente conozca esto, ¿no? ¿Cuántas personas van a ir al lago de fuego, al castigo eterno? Hagan una lista, hermanos, de las personas que ustedes conozcan que no conocen del Evangelio. Les va a salir muchísimas. Ahora, piensen en la idea de que ellos van para el castigo eterno. Pues es una incomodidad bien fuerte, ¿no? Tendríamos nosotros que hablarles, estar orando por ellos. Como dice su palabra, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique, no? Entonces ese debe ser nuestro sentido ante la doctrina del juicio final. No de sentirme tranquilo de que, bueno, yo ya la pasé. No, también yo seguir responsabilizándome de mis obras, ¿no? Y de lo que Dios me ha llamado, pero por otro lado, también hablar a esas personas que no han conocido del Evangelio. Ujú. Entonces, hermanos, esa es como la reflexión que quiero que se quede. Y bueno, vamos a dejarlo hasta